¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bueno, bienvenidos a Un Punto Azul. Hemos empezado con un poco de ruido en el programa y un martes más, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, estamos aquí en Radio Indes, en los estudios de la UCA, para traeros un programa bastante interesante. Hoy ya es nuestro programa 19 de esta temporada 24 y que, bueno, es el curso 2022-2023. Hoy está con nosotros, vuelve Marcos Montes de Oca. Bienvenido, Marcos. Bien hallado, chicos. Bueno, pues hoy siempre es un enigma cuando viene, pero también nos traes un enigma. Sí, hoy traigo un enigma, sí, uno de los míos. Enseguida os contaré de qué se trata, para mantener un poquito el hype. Bueno, pues ahora nos dirás de qué va. Y también está hoy, bueno, nuestro astrofísico que acompaña siempre, Manuel Jiménez del Barco. Gracias. Sí, porque bueno, es raro que falte, pero falté el martes pasado Bueno, por enfermedad. Tengo la baja, te la puedo dar, tienes que traer. te la puedo dar. Bueno, te perdonamos. Pero ¿qué sé de nosotros sin un astrofísico en el programa? Bueno, hoy hay viaje Sí, también, si da tiempo, ¿no? Sí, da tiempo y bueno, yo creo que podremos darle a los motores de la USS. Bueno, pues si el enigma no se come el programa, habrá viaje con nosotros a cualquier lugar. Bueno, pues un saludo de este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera, y a los mandos pilotando el sonido, ordenador, entradas de público y demás. Y Joaquín mal, Barroso. y mal. Cagándola. Totalmente. El riesgo de estar a los mandos. El riesgo de estar los mandos. Solo se equivoca el que hace las cosas, ¿eh? Claro. Bueno, para la próxima esperemos que no vuelva a ocurrir. Bueno, pues ya podemos empezar a conocer, porque estamos, como siempre, queriendo conocer qué nos vas a hablar, Marco, porque los enigmas de la astronomía, el nombre no puede ser más acertado porque siempre nos trae, bueno, problemillas sin resolver. Sí. Hoy tenemos efectivamente otro de los grandes problemas sin resolver de la astronomía, de esos que mantienen insomnes a los astrónomos. Y el de hoy es muy sencillo. Consiste en por qué las estrellas explotan hacia afuera y no hacia adentro. y me explico. A ver, una explosión, por definición, tiene que suceder hacia afuera. Hacia afuera. ¿Verdad que sí? Sí. Y un globo, por ejemplo, explota cuando la presión del globo supera a la capacidad que tiene el propio plástico, la propia goma de contener la presión. La tensión. ¿Vale? Sí. Una persona explota cuando tiene tal tensión interna que tampoco su propia psique es capaz de mantenerla, ¿verdad? Pues igual. De comer demasiado, no comáis tanto. Bueno, pues curiosamente las estrellas pasan lo contrario. Las estrellas explotan cuando colapsan, cuando se derrumban sobre sí mismas. Y uno lo que podría pensar es que, oye, cuando una cosa se derrumba sobre sí misma, cuando un edificio se cae, no explota inmediatamente después de caerse, sería terrible. Bueno, pues las estrellas lo hacen. Mira, por eso le faltó a la película de los Monty Python, El sentido de la vida, explotaba para afuera. Tendría que haber buscado algo Cierto. para El señor efectivamente explotaba hacia afuera. Sí, pero eso era normal. Pues la presión de los alimentos que ingirió fue inferior a la capacidad retentiva de su propio organismo.
Bueno, pues nos tendrá que decir por qué es un enigma que implosionen. ¿Implosionen sería? Explosionen. Explosionen. O sea, lo lógico sería que implosionaran y ya está, y se hicieran un gurruñito, Sí. pero no se hacen gurruñito, revientan. Además, con una fuerza inusitada. Bueno, pues estamos hablando de explosiones de estrellas, ¿vale? ¿Cómo se llama esto de una estrella que explota? Pues se llama, niños, Bueno, la mayor de todas supernova, es una supernova. una supernova. Efectivamente, la supernova. Es como se denomina en astronomía al fenómeno por el cual una estrella explota, ¿vale? Es la definición de supernova, la explosión de una estrella. Bueno, sería nova, ¿no? Y supernova. Sí, No. lo que pasa es que la nova no es exactamente una explosión, o no tiene por qué ser una explosión violenta como la supernova. Vale. ¿Bien? Los modelos, los mecanismos de ambos fenómenos son sustancialmente distintos. Es decir, una supernova no es una nova grande. Sí, no son fenómenos porque los distintos. fenómenos son efectivamente distintos. Vamos a explicar antes que nada este nombre supernova de dónde viene. Vamos a ver la etimología del término. Pues sabemos que somos un programa de astronomía, pero que nos encantan las humanidades. Pues vamos a hacer esta pequeña digresión filológica para ver de dónde viene el término supernova. Entre las letras y la ciencia no hay pared. Ya lo creo. Es fluido. Muy bien, pues en este término medio fluido entre las ciencias y las letras, podemos decir que el término supernova procede del latín y procede de dos términos, super y nova. Super es un adverbio que significa por encima de, y nova es un adjetivo que se enuncia novus, nova, novum, y que significa nuevo, nueva o nueve. Y es que el latín tiene muchas cosas buenas, y una de ellas es que es muy inclusivo. Sí, sí. En latín, para empezar, no hay dos géneros. El latín no es binario, patriarcal, como el español. No, por Dios. En latín tenemos el género masculino, el género femenino y el género neutro. Y además, los adjetivos no se enuncian solo en masculino, sino se enuncian con los tres géneros. Mientras que en español tenemos, buscaríamos en el diccionario ¿no? Nuevo. En español tú buscas nuevo y aparece nuevo. Y punto. Adjetivo, etcétera, etcétera. Aunque sabemos que ese nuevo también designa el femenino mediante el sufijo a, con lo cual es nueva. Bien. Pero la forma de buscarlo en el diccionario es nuevo. En latín, en cambio, un adjetivo se enuncia con los tres géneros. Se dice novus para el masculino, nova para el femenino y novum para el neutro. Con lo cual sería perfectamente lícito decir algo parecido a todos, todas y todes. Pero el latín viene ya de fábrica preparado para ello, sin tener que violentarlo. Bueno, pues como es el latín stella, estrella, es femenino, de ahí viene nova. Nova es una estrella nueva, una nueva estrella que aparece en el cielo. Y cuando esta estrella nueva es particularmente brillante, pues la llamamos supernova. Un término que empezó a utilizarse, bueno, es relativamente reciente en el tiempo. Empezó a utilizarse en los años 30 del siglo pasado, en los círculos académicos, para distinguir la supernova de la nova, precisamente, en razón de la diferencia en su mecanismo de formación. Bueno, pues ya que tenemos centrado el tiro, ¿no?, y sabemos lo que es una supernova, al menos etimológicamente, vamos a ver cuándo se produce esta explosión, ¿no? ¿Qué condiciones tienen que darse para que una estrella reviente? Pues veréis, hay básicamente dos escenarios. Una involucra a un tipo de estrella que se llaman enanas blancas, ¿no?, que como su propio nombre y adjetivo indican, son pequeñas estrellas de color blanco. Y estas enanas blancas son unas estrellas degeneradas.
Se llaman degeneradas, no porque su comportamiento sexual sea escandaloso, ¿no? Se me ocurren otro tipo de estrellas degeneradas, sino porque están hechas de materia degenerada, es decir, no de la materia atómica normal que acostumbramos a tener en el mundo sensible, tangible que nos rodea, sino una materia muy compacta, ¿no? Que proviene de la evolución que ha sufrido la estrella a lo largo de su vida, y que tiene esta particularidad muy, muy compacta, ¿vale? Una cucharadita de una enana blanca pesaría posiblemente tanto como una montaña, ¿vale? Con lo cual, cabe esperar... Y sí, además todo desordenado, no como los átomos que tienen su núcleo en su sitio, sus electrones, allí está todo mezclado y muy, muy apretujado. efectivamente, como una sopa. Una sopa. Pues veréis, en esta enana blanca, que ya veis que tienen particularidades, no son materia como la habitual, se pueden desencadenar unas fusiones nucleares que se llaman por fuga térmica. Y metemos otro concepto más, ¿vale? Esto de la fuga térmica es lo siguiente. Es un tipo de reacción que consiste en un bucle de retroalimentación positiva. Metemos otro concepto más. Parece mentira, pero para explicar un concepto complejo parece que tenemos que meter otro concepto más complejo todavía. Verlos explicando un poquito para que los Claro. que nos siguen podamos... Pues fijaos, un bucle de retroalimentación positiva simplemente es un mecanismo en el cual el resultado alimenta a su vez el origen para que el resultado se vaya multiplicando, ¿vale? Es como típica reventación. Tú eres un capullo, pues tú eres más, que te doy, que te meto. Y al final, pues, navajazos, ¿vale? Eso es típicamente un caso de retroalimentación positiva. Pues cuando hablamos de física, un caso sería un aumento de la temperatura de un cuerpo que produce un aumento de energía, que a su vez produce un aumento de la temperatura, que a su vez produce un aumento de energía, y así un pequeño aumento de la temperatura acaba provocando un tremendo aumento final en la temperatura, ¿vale? Pues esto es lo que pasa en las enanas blancas mediante este proceso de fuga térmica que acaba generando una enorme temperatura que provoca una reacción nuclear de fusión, ¿vale? ¿Y cómo se produce esto? Por verlo, digamos, visualmente. Pues normalmente lo que tenemos aquí es que junto a la enana blanca hay una compañera, una estrella binaria. Y es muy común en la evolución de las estrellas que dos estrellas que forman un sistema binario evolucionen, pasen por las diversas fases de su evolución estelar, pero no necesariamente al mismo tiempo. De forma que la estrella más vieja de las dos, o la más masiva, puede acabar alcanzando el estado de enana blanca, mientras que su compañera está en una fase anterior. Y esa fase anterior puede ser frecuentemente es la de gigante roja. ¿Vale? Si tenemos una gigante roja y una enana blanca, las dos girando alrededor una de otra. Bien. Pues ¿qué es lo que pasa cuando están suficientemente cerca una de otra? Pues que la materia de la gigante roja, la grande, ¿eh?, es robada por la enana blanca. Y se produce una espiral de materia que sale de la enana roja, va girando alrededor de la enana blanca hasta que finalmente cae sobre la enana blanca. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese material va cayendo, se va incrementando la masa de la enana blanca, y cuando la masa alcanza un determinado nivel, se produce un colapso. La estrella no es capaz de soportar tanta masa y se produce una fusión nuclear, que es la que desencadena la explosión al final, ¿vale? Esto dicho sucintamente y de forma resumida. Otra causa posible, cuando no son sistemas binarios, como en este caso,
puede ser también por una colisión estelar. ¿Bien? Es decir, no por una acreción constante de material de la estrella grande sobre la pequeña, sino dos estrellas similares, ¿sí?, que giran tan cerca una de otra que acaban fusionándose. ¿Sí? Y esto a su vez produce pues, que la masa común o de la que más masa adquiere supere un cierto límite, produzca el colapso y de ahí la explosión. Vale, este sería uno de los dos escenarios en los cuales se producen las supernovas, ¿vale? El que básicamente tiene como protagonista a las enanas blancas. Hay otro cuyos protagonistas es todo lo contrario, no estrellas pequeñitas, sino estrellas inmensamente grandes, estrellas muy masivas, ¿vale? Estrellas muy masivas que cuando alcanzan las últimas fases de su evolución estelar, cuando ya son muy viejecitas, les pasa algo similar a lo que hemos visto con las enanas blancas cuando absorben materia. Sufren un colapso gravitacional. Son tan grandes que la materia que conforma la estrella colapsa sobre sí misma y una vez más produce una fusión nuclear que desencadena una explosión. En este caso, la causa final es que la estrella, al ser tan grande y tan vieja, ya no produce suficiente energía como para contrarrestar su propio peso. La gravedad le gana la partida a la propia energía de radiación de la estrella y eso provoca el colapso, que a su vez provoca un incremento de la temperatura, una fusión nuclear y una explosión. Bien. Bueno, pues esto sería el planteamiento de por qué suceden las supernovas. Un poquito más adelante llegaremos a ver dónde está el enigma de todo esto, de por qué realmente hay una explosión como tal. Hemos mencionado que las supernovas pueden tener como origen bien una enana blanca o bien una estrella muy masiva y vieja. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como el progenitor de la supernova. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto estelar que da origen a la supernova? ¿Y cuál es el destino de este progenitor después de la explosión? Morir. ¿Ya? Pues hay varias posibilidades. Siempre muere. Ya lo hemos adelantado. Acaba mal. Mal acaba, ¿vale? ¿Y el asesino es el mayordomo o cómo va? Lo que pasa es que a veces deja cadáver y otras veces no lo deja. No lo deja. Ahí está. No se encuentra, otra vez Esa no se encuentra. es la diferencia. Hay veces que O más bien no se ve. Está ahí, pero no se ve. hay veces que la estrella se destruye por completo, ¿vale? Y en este caso puede dejar una nebulosa difusa, ¿vale? El cadáver más bonito que puede dejar una estrella. ¿Eh? Una nebulosa difusa que concretamente se conoce como remanente de supernova. Y en el catálogo Messier, tan conocido por los aficionados, tenemos el número 1, que es precisamente un remanente de supernova. No sé, creo que es el único, Lito, que no sé si hay otro por ahí. No, pero en el catálogo Messier creo que es el único. solo uno. Efectivamente. Solo uno. Después ya hay otros catálogos que tienen más, pero en el Messier el 1. Empieza por el 1 y ya no hay más. Y ya no hay más. Y luego tenemos otro, fuera del catálogo Messier, tenemos otro remanente de supernova también muy conocido entre nosotros, que es la nebulosa del Velo. Ah, por eso. Ese sí, Pero pero ese no ese está en el tiene catálogo. un nombre más largo. Sí. Además está en dos Ah. partes. Está catalogado como están tan separadas las dos partes, tienen dos números diferentes, Eso es, pero es efectivamente. el mismo remanente. objeto. Eso Pero- Bueno, pues esto es una posibilidad, ¿vale? Que la estrella sencillamente desaparezca. Pero la otra posibilidad es que el progenitor que colapsa deje un cadáver que no se ve, que es lo que decía Lito, que puede tomar la forma de estrella de neutrones, que es otra materia degenerada en estado máximo, Ya. u otra forma aún más degenerada, que es el agujero negro. Ujú. Así que esos son los posibles destinos finales de una supernova. Y luego veremos un poquito las posibilidades de que aparezca uno u otro. Vale, hasta aquí
el origen de las supernovas. Vamos a ver cuáles son sus efectos. Porque una explosión como esta no es cualquier cosa en el universo. Que no te cojas cerca, que no te cojas cerca. A ver, Bueno, cerca astronómicamente puede ser muy lejos, ¿eh? una supernova es una bomba de fusión, una bomba de hidrógeno, ¿vale? Y como bomba nuclear que la mayor cantidad de energía que produce es en forma de onda de choque. ¿Vale? Pensemos que el medio interestelar, comparémoslo. Tú eres más de Odisea 2001, ¿eh? Eso iba a decir yo, se nota, ¿eh? Odisea al poder. Efectivamente. Os decía, imaginemos que el medio interestelar es un estanque, ¿vale? Un estanque que está en relativa calma. A lo mejor cuando nos fijamos en detalle, pues hay a lo mejor algún insectito que se mueve y produce unas pequeñas ondas. Pero si tenemos una supernova en el medio interestelar, esto sería como en un estanque tirar una piedra de 1,5 metros. O sea, el caos que causa una supernova en todo el espacio interestelar que la rodea es brutal. Tan brutal que las supernovas normalmente son el desencadenante, el mechero, que da lugar a nuevas estrellas. Esas ondas de choque producen tal densidad en las nubes de gas circundantes que pueden dar lugar a que esa densidad genere protoestrellas que acaben dando lugar a futuras estrellas. Así que las supernovas son uno de los principales medios de creación, de formación de nuevas estrellas. Yo comparo el fenómeno de la supernova con, por ejemplo, lo que tenemos en la Tierra del vulcanismo. Si te pilla el vulcanismo cerca, está tieso, pero al final el vulcanismo crea vida. Pues si te pilla una explosión de supernova cerca, no la cuentas, pero causa vida porque después crecimiento, en este caso de estelar, si te pilla lo suficientemente lejos. O sea que es una analogía muy curiosa, pero sí, crea nueva formación. Interesante. No solo crea estrellas, sino que además en una explosión de supernova, en el seno de la explosión se produce la nucleosíntesis, la formación de nuevos elementos, de núcleos atómicos, que solo se producen en este tipo de fenómenos. Básicamente, el universo primigenio estaba compuesto, pues, hidrógeno casi en su totalidad y un poco de helio. El resto de elementos, entre ellos los que nos forman a los seres humanos, fue sintetizado en explosiones de supernova. Y otro fenómeno también asociado a la supernova son los rayos cósmicos, que pueden viajar distancias inmensamente grandes en el universo y pueden acabar alcanzándonos procedentes de galaxias enormemente lejanas. Así que son todo un terremoto, todo un volcán, toda una enorme piedra en el seno de un estanque. ¿Y con qué frecuencia aparecen? Es decir, ¿cómo de normales son las supernovas? Pues veréis, se calcula que en una galaxia media, como nuestra Vía Láctea, en la cual hay cientos de miles de millones de estrellas, se producen solo unas 3 por siglo, de las cuales normalmente no vemos, porque si tiene lugar al otro lado de la galaxia, el polvo nos la tapa. ¿Vale? Pero no serán la mayoría de agujeros negros, porque si empiezan a crecer muchos agujeros negros, 3 por siglo, bueno, en unos pocos de siglos... Es que no todas las supernovas dan lugar a agujeros negros. Por eso que la probabilidad de agujero negro será más pequeña que... Y también los agujeros negros que generan las supernovas son los pequeñitos. Que hay agujeros negros más preocupantes, los intermedios y los masivos, pero
Los de masa estelar, pues bueno, que haya alguno que otro metido el Dentro agujero de- negro dentro de de la la galaxia tampoco es demasiado peligroso. Efectivamente. Sí, Y luego hay otra cuestión, y es que las estrellas candidatas a progenitores son muy escasas. sí. Es decir, estrellas, fijaos que son por una parte enanas blancas con una compañera, ¿vale? Ya eso limita mucho el abanico. Y por otra parte, estrellas enormemente masivas, que no son ni lejanamente las más frecuentes. El Sol, por ejemplo, no se convertirá. El Sol, las estrellas similares al Sol no cualifican para ser progenitor de una supernova. Bueno, pues aquí un poco la presentación de la supernova, los progenitores, los efectos, la frecuencia, etcétera, etcétera. Vamos al enigma, ¿no? Ujú. Se nos acaba el tiempo. Bueno, el enigma tiene mucho que ver con el modelo de formación, ¿vale? Antes hemos mencionado que había básicamente dos tipos de progenitores, las enanas blancas y las estrellas viejas supermasivas, ¿vale? Cada una de ellas asociada a un proceso. Las enanas blancas asociadas al proceso de fuga térmica, que hemos mencionado antes, y las estrellas supermasivas asociadas al colapso de su núcleo, ¿vale? Vamos a ver un poquito cada uno, ¿vale? El proceso de fuga térmica. Hemos mencionado antes que normalmente este tipo de estrellas, enanas blancas, que explotan por una acumulación de material, ¿vale? Esa compañera binaria, esa gigante roja, que va, la enana blanca le va robando materia, ¿no? Y llega un momento en que se alcanza un límite. Ese límite se conoce como el límite de Chandrasekhar, como su propio nombre indica, un astrónomo indio. Y ese límite está en 1,44 masas solares de una enana blanca, ojo, no de una estrella normal, ¿vale? Pensemos que una estrella muy compacta, ¿vale? Pues cuando se alcanza este límite de Chandrasekhar, la masa de la estrella hace que la gravedad, que es proporcional a la masa, supere un umbral que se llama el umbral de degeneración electrónica, ¿vale? Este umbral identifica el momento en el cual la presión que hace, que sucede en todos los átomos, por cierto, ¿vale? Todos los átomos, sabéis que están la capa electrónica por fuera y el núcleo, donde están los protones y los neutrones, ¿vale? ¿Por qué si los electrones tienen carga negativa y mientras que el núcleo, que tiene protones y neutrones, tiene carga positiva, por qué no chocan unos con otros? ¿Por qué no se atraen? ¿Ven? Pues a consecuencia precisamente de esta presión que se llama de degeneración electrónica, ¿vale? Esto es lo que hace que básicamente que la materia no colapse sobre sí misma, ¿vale? Pues superado el límite de Chandrasekhar en una enana blanca, esto se supera, se produce un colapso. Un colapso, recordemos, una enana blanca es una estrella tremendamente compacta. Pues superado este límite, esa masa compacta se hace aún más compacta. Fijaos las presiones de las que podemos estar hablando. Y eso provoca la ignición nuclear del núcleo y por tanto la explosión, ¿vale? Y aquí se da un fenómeno muy particular y es el siguiente. El fenómeno solo tiene lugar, esta explosión solo tiene lugar en el momento en que se supera el límite de Chandrasekhar, es decir, 1,44 masas solares, ni antes ni después. Eso hace que todas las supernovas que proceden de enanas blancas tengan la misma masa y por tanto la misma luminosidad, dando lugar a una magnitud característica y a una curva de luz característica. Y esto hace que puedan funcionar como lo que se conoce una candela estándar. Si vemos una supernova de este tipo, que por cierto se llaman del tipo 1A, las que proceden de estas enanas blancas, si vemos una explosión de este tipo, sabemos que tiene una luminosidad absoluta propia
constante, característica. Y por tanto, la diferencia que podamos percibir visualmente en la luminosidad relativa procede únicamente de la distancia a la que se encuentra. Evidentemente el polvo que puede haber por en medio y otras consideraciones, ¿vale? Pero como se dice en economía, ceteris paribus, a igualdad de otras condiciones, la luminosidad de una supernova de enana blanca tipo 1A depende exclusivamente de la distancia a la que se encuentra. Lo cual nos sirve para determinar, si la observamos en una galaxia, a qué distancia se encuentra esa galaxia. Con lo cual son una herramienta observacional muy importante. Vale. Clave en la astronomía. Absolutamente clave. Clave, total. Absolutamente clave. Así formó un antes y un después en la astrofísica el saber que existía ese tipo de candela estándar, porque expandió la medida de saber lo grande que era el universo por este método, porque teníamos un alcance limitado y este lo llevó muchísimo más En allá. alguno de tus cursos te he escuchado yo esto, de astrofísica. Es que estoy repasando, me estoy repasando mentalmente lo que digo. Sí. Vale. Hasta aquí el mecanismo de las tipo 1A, enanas blancas, ¿vale? Vamos ahora al tipo 2. El tipo 2 son aquellas estrellas masivas cuyo núcleo colapsa, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí hay una enorme variedad de posibles causas del colapso, una enorme variedad de tamaños de la estrella, cuyo límite inferior, ya os avanzo, que está en 9 masas solares, es decir, una estrella que sea inferior a 9 veces la masa del Sol, no llega a cualificar para ser una supernova, ¿vale? Y en función de la causa del colapso, en función de la masa de la estrella, en función de la metalicidad de la estrella, ¿no? Que metalicidad en astronomía es sencillamente todo lo que no sea hidrógeno. Entonces, en función de que esta estrella esté más o menos contaminada, vamos a llamarlo así, de otros elementos que no sean el hidrógeno, pues la supernova se producirá de una forma o de otra, con mayor o menor luminosidad, y el remanente será uno u otro. Podrá no haber remanente en absoluto, podrá haber un agujero negro o podrá haber una estrella de neutrones. Vamos a centrarnos en la causa más común del colapso, que es el colapso del núcleo de hierro, ¿vale? Hay otros, ¿vale? Los menciono para que veáis los friki que resultan. Los otros, alternativos al colapso del núcleo de hierro, serían la captura electrónica de un núcleo degenerado de oxígeno, neón y magnesio. Eso daría para varios programas, incluso para una tesis. Una segunda, que sería la inestabilidad de pares neutrino-antineutrino, por cierto. Y mi favorito, porque el nombre mola que te cagas, que es fotodesintegración. Lito asiente. Es más chulo. La fotodesintegración es, como su propio nombre indica, la desintegración de un núcleo atómico gracias a la luz. Sí, los ¿Vale? fotones van tan energéticos que se cargan todo lo que hay por ahí. Efectivamente. Cuidado que te fotodesintegro. Que no es hacerte una fotografía. No, ni mucho menos. Son fotones tan energéticos de rayos gamma, por supuesto, que llegan a romper el núcleo atómico y provocan la aniquilación de una de las partículas del núcleo, de forma que se transforma el núcleo en otra cosa. Por eso también se llama fototransformación o fototransmutación. Nombres que flipantes, ¿eh? Bueno, estábamos hablando de que nos vamos a centrar únicamente en el colapso del núcleo de hierro, ¿vale? Vamos a ver por qué esto del colapso del núcleo de hierro, por qué un núcleo de hierro, ¿vale?
El hierro ya es pesado. Claro, el hierro No es muy solo- pesado, ¿eh? ¿vale? Recordamos que aquí las protagonistas, ¿no? Los progenitores, son estrellas muy viejas y muy masivas, ¿vale? Estrellas muy viejas son las que han quemado todo su combustible nuclear y han ido cada vez más degenerando el hidrógeno primigenio que quemaron. Es decir, han quemado el hidrógeno que se ha convertido en helio. Han quemado después el helio que se ha convertido en carbono. Han quemado el carbono que se ha convertido en neón. Neón que se ha convertido en oxígeno. Oxígeno que se ha convertido en silicio. Y silicio que se ha convertido en hierro. Un camino largo. Sí. Camilo largo, efectivamente. Pues todas estas son fases de la evolución estelar. ¿Vale? Y el horno a toda pastilla claro, cada vez más rápido claro, y, cada vez- y cada vez más caliente. Y Efectivamente. no tiene suficiente y el siguiente. Y quema bueno, quemar Claro. no, fusionar el siguiente. Y, Fusiona. y va aquello a escala. Claro, claro. Claro, No, muy bien. pasa que claro, el hidrógeno se va convirtiendo en helio. Como el helio más pesado se va acumulando en el núcleo. ¿Vale? Según se va consumiendo, el núcleo se va haciendo cada vez más compacto, el helio. Y los demás que quedan van hacia afuera, ¿no? El hidrógeno Sí, queda, claro. va Eso, en capas eso es lo posteriores. que hay estaba restitos, explicando. Eso es lo siempre que hay estaba restitos, explicando. sí. Es como, se forma como una cebolla, con diversas capas y al final un núcleo de hierro. ¿Vale? Porque claro, al quemarse cada uno de ellos, la energía en principio es inferior. Eso provoca un colapso del núcleo, se hace más compacto, lo que a su vez eleva la temperatura y provoca que se puedan quemar elementos más pesados hasta llegar al hierro. ¿Vale? Y esto, como dice el Lito, cada vez es más rápido. De forma que cuando llegamos al hierro, si todavía queda suficiente hierro y tenemos toda la presión de las capas exteriores de la estrella sobre el hierro, puede ser que el núcleo de hierro solo alcance el límite de Chandrasekhar. Y se produzca la misma reacción que vimos en la enana, blanca. Solo que en este lugar, en este caso, no afecta a toda la estrella, sino afecta al núcleo de hierro de la estrella. ¿Vale? ¿Qué pasa con ese núcleo de hierro que sufre ese colapso? Pues el colapso tiene lugar a una velocidad brutal. Tan brutal como 0,23 C. Es decir, el 23% de la velocidad de la luz. Son muy, muy, muy rápidos. Pues bien, la parte interior del núcleo de hierro se compacta hasta llegar a producir neutrones. ¿Vale? La física, la mecánica cuántica explica que cuando hay una altísima presión, hay principios de la mecánica cuántica que, bueno, no diría dejan de cumplirse, pero digamos que no pueden, dejan de entrar en funcionamiento a consecuencia de la densidad. Se comprimen en neutrones y eso provoca que el material vaya rebotando. ¿Vale? Rebote. Sí. ¿Vale? Pero esto lo que hace únicamente provoca una onda de presión en el seno de la estrella. ¿Vale? No es una explosión. ¿Vale? Es un rebote, efectivamente, del material que va cayendo contra este núcleo que ya está hecho de neutrones, sumamente compacto, pero no es una explosión, simplemente es un rebote en el interior de la estrella. Y llega un momento, de hecho, en que, pensar las presiones que hay ahí, esa onda de presión, llega un momento en que llega a bloquearse. No es una explosión ni mucho menos. ¿Vale? Y aquí está el misterio. Y aquí está el misterio. Por algún motivo, algún mecanismo que todavía no se conoce bien, esa onda de presión que ha ido propagándose y frenándose progresivamente en el interior de la estrella, se revigoriza y da lugar finalmente a la explosión de la supernova.
Ya os digo, aquí está el misterio. Bueno, ¿Vale? si rebota es normal que pueda explotar, ¿no? Sí, pero es un rebote que se va frenando poco a poco. O sea, es un rebote que llega a frenarse en el antes de escapar llegar. de la estrella. Antes de llegar a la superficie de la estrella, Sí. esa onda de presión se ha ido frenando Entonces, relativamente. si rebota para adentro, ¿no? Rebota hacia afuera. O sea, Ya está rebotando para ya afuera. está rebotando hacia afuera, O sea, efectivamente. Está rebotando hacia afuera, se para, pero por algún mecanismo que aún no conocemos en profundidad, aunque hay varios candidatos, vuelve a tomar fuerza, se revigoriza y da lugar a la explosión de la supernova. Y al final lo que queda es únicamente un núcleo de material regenerado que, en función de las características de la estrella, puede ser, como hemos visto, una estrella de neutrones o bien un agujero negro. ¿Vale? El proceso que parece ser un candidato de cierta firmeza a esta revigorización de la onda de choque para producir la explosión, se llama calentamiento por neutrinos, porque los neutrinos juegan un papel fundamental en las supernovas. De hecho, un gran porcentaje de la energía gravitatoria que la estrella pierde se convierte en energía cinética llevada por los neutrinos. Imaginaros la cantidad de neutrinos que tiene que soltar, porque el neutrino pesa nada menos y se lleva un montón de masa. Efectivamente. De ahí, o sea que la cantidad de neutrinos que suelta es brutal. ¿Y eso es lo que arrastra la masa? No, que esa pérdida de masa se hace las cuentas y sale que ha perdido masa. ¿Y dónde están? Pues en la materia normal no, se ha ido en los neutrinos que han salido a toda pastilla, pero a toda pastilla. Curiosísimo, calentamiento por neutrinos. Esa onda de choque que tiende a frenarse, la energía producida por los neutrinos, de alguna forma, que evidentemente no estamos en condiciones de explicar en este momento, de alguna forma el calentamiento de los neutrinos es el que provoca esa revigorización de la onda de choque que acaba dando lugar a la enorme explosión de la supernova. Como tantos misterios de la astronomía, no son tan sexys como parece cuando los expresas. Pero es cierto que si el enigma es por qué las supernovas, por qué las estrellas explotan hacia afuera, el motivo es este. O sea, una estrella realmente aunque genera el colapso genera una onda de choque, esa onda de choque es insuficiente para explicar la explosión. Es el mecanismo de la explosión lo que aún está pendiente de determinar, como siempre, con suficiente seguridad. Bueno, los físicos podrán pensar lo contrario, pero la persona normal lo que piensa es que explota, no que va a ser lo contrario, ¿no? O sea, que tú estás planteando el enigma de por qué explota y debería de no explotar. En cambio, lo que pensaría cualquier persona que no conozca la física es que tiene que explotar, ¿no? O sea, a ver, sí, todo depende de, bueno, hasta qué punto conozcas el mecanismo. ¿Sabes? claro, no, digo sin conocerlo, si tú, con lo que tú has contado, parece que al final el término es voy a explotar. Sí, lo que pasa es que sabemos que sí, que hay efectivamente hay una explosión, pero bueno, como el mecanismo se basa precisamente en un colapso, Sí, sería lo eso contrario. es lo que resulta efectivamente paradójico. Sí, sí. Pues Un efecto, vamos, que se tiene que estudiar bastante es la frontera esa que forma el objeto, de todo lo que viene por encima de él, colapsando todavía, que no se ha enterado de la misa a la media, porque hay parte de la estrella que no se ha enterado que el núcleo de hierro ha degenerado en neutrones, y ese fenómeno del por qué, cuando se termine de explicar, se podrá delimitar el tamaño, cuánto se queda el objeto degenerado
en este caso la estrella de neutrones o el agujero negro, y cuánto puede salir fuera por la explosión. Porque en la frontera el objeto compacto se queda, por la explosión no se pierde y se queda aquello vacío. Vale. El objeto degenerado se queda, ya sea con la masa suficiente para generar un agujero negro o como estrella de neutrones. Entonces, qué material llega, rebota y sale como una explosión al uso? ¿Y qué material es incapaz de salir y se queda como dentro del objeto compacto? Pues ahí está la física de la frontera esa, está fastidiada. Claro, realmente lo que explota son las capas exteriores de la estrella, por lo menos exteriores al núcleo. Yo ese enigma tan profundo que me ha encantado escucharte, lo abrevio en el curso de astrofísica diciendo que el objeto compacto se queda ya tan compacto que no tiene sitio. Es tan degenerado porque si tú... Hay varias fases de degeneración, como hemos dicho. La estrella, el ana blanca es degenerada, pero todavía hay un estado más degenerado, más compacto. Pues llega ese tamaño, que es la estrella de neutrones, que para que os hagáis una idea, la Tierra puede caber en una cucharilla de café de materia degenerada de estrella de neutrones, tiene la misma masa que la Tierra. ¿Cómo? ¿La cucharilla de café? Lo que quepa en una cucharilla de café, sí. Ese tamaño, sí, tiene la masa de la Tierra. Como si compactaras la Tierra y la dejaras del tamaño de una cucharilla de café. Justo. Eso. Porque la estrella de neutrones es otra degeneración un poquito, que tiene un poquito más de amplitud, un poquito solo, que es una estrella del tamaño de la Tierra. Una estrella normal de la secuencia principal, de una, dos... La enana blanca. La enana blanca tiene el tamaño, es la masa de una estrella en el tamaño de la Tierra. La concentración, unos 6.000 kilómetros de radio. Y tiene pues una o dos o tres masas solares en el radio, en 6.000 kilómetros de radio. Pues una cucharilla de café, que pueden ser 1,5 centímetros, ¿no? Más o menos, centímetro y medio, tiene la masa de la Tierra, en 1 centímetro. Pero entonces... Imaginaros el hueco que hay ahí. Ahí prácticamente no hay hueco. Entonces, toda la materia que va cayendo, que no se ha enterado de que está colapsando el hierro, rebota porque es que ya no tiene sitio. No puede entrar en esa compactación. Esa es como lo explico yo. No quiero, en los cursos no me voy a poner a todo, ¿sabes? Pero está, porque digo, es que ya es que no queda sitio. La materia ya está, que se dice que está hueca normalmente, los átomos es prácticamente hueco, pues allí ya no son, allí están todos pegaditos. Y ya no son ni átomos, son neutrones solo, en ese caso. Todos son neutrones. Así que así soslayo yo un poquito ese enigma tan grande, y llego al final del curso de evolución estelar, pues comentando cómo se llega al agujero negro y a la estrella de neutrones y a esa explosión de supernova, que es explosión. Pero la frontera ahí estamos. Sí. Bueno. No, la duda es que si se está todo haciendo más pequeño, concentrando, va quedando poco de fuera, ¿no? ¿O no? ¿O es que queda mucho material todavía fuera, que es el que expulsa y no se puede concentrar más? Claro, porque dependerá de lo grande que sea. Siempre queda material en las capas externas, tanto del colapso, cuando los primeros de una estrella masiva se va generando elementos más pesados. Sí. Yo lo explico en el curso diciendo por conservar, es una ley de física de conservación del momento lineal. Hay una cosa que está parada, está estática. La estrella estaba estática porque tenía un equilibrio entre lo que se expandía y lo que se comprimía. Estaba parada, digamos, en un radio determinado. Sí. Si cuando se comprime las partes interiores van para adentro, la física dice que las partes de fuera tienen que ir para afuera. Entonces, esas se van muchísimo antes y eso, el espacio circundante se queda siempre con materia. Entonces, cuando ya
la explosión verdadera de la supernova atraviesa ese material que se ha quedado desde hace ya muchísimos años yéndose a una velocidad lenta, pues ahí interaccionan y salen las nebulosas planetarias o salen los remanentes de supernova, que son los choques entre la materia que no se ha enterado de nada o que salió la primera de la que vino de la explosión desde dentro. O sea que siempre queda algo, ¿no? Es decir, que ha limpiado todo. El objeto compacto nunca limpia lo de alrededor. Claro, Deja pero siempre... la idea del agujero negro es que sí limpia lo que hay alrededor, ¿no? O sea, pero de un radio hacia adentro. Vale, vale. De un radio hacia adentro sí lo limpia, porque es que ya ni siquiera la luz sale de ahí. Pero de ese radio hacia afuera puede haber materia. De hecho, las estrellas, cuando se han descubierto ahora los agujeros negros supermasivos de los núcleos de las galaxias, se han descubierto. El de nuestra galaxia se descubrió porque las estrellas que están alrededor del agujero negro siguen moviéndose. Están allí y están en equilibrio como si fuera un sistema solar, con un cuerpo que es el masivo negro dentro, sí, y una estrella dándole vueltas. Llegan a ver cosas estables fuera del agujero negro, girando, claro. Es la única manera, igual que el sistema solar atrapa a los planetas, pues un agujero negro puede atrapar en órbita estable a las estrellas que tenían cerquita entre comillas. Porque el de la Vía Láctea tiene 2 millones de masas solares, 2,5 millones de masas solares. El agujero negro supermasivo, el que hace girar el molinillo, que ya es, 2,5 millones son muchas, ¿eh? Y las hay peores. El de la primera foto que se hizo, que se consiguió del núcleo de M82, que es otra galaxia que nos daba bien, teníamos buena perspectiva del núcleo, por eso fue el primer agujero negro que se midió. Ese es más grande que la Vía Láctea. M82 es más compacta en el centro y es todavía más grande. O sea que, bueno, que me desvío. Hay una cosa que has comentado, Lito. Dime. Porque antes cuando decía Marcos lo del tema de los remanentes de supernovas de la M1 o la nebulosa del Velo, y tú has comentado ahora las nebulosas planetarias, o sea, pero ¿los dos surgen de supernovas o no, de no, supernovas diferentes? Son remanentes de explosiones. Lo que pasa es que, bueno, uno se puede llamar explosión en la astronomía. La otra, eso es lo que a mí me gusta decir, es un puff, porque las nebulosas planetarias salen a una velocidad, hombre, que por número te puede aparecer asombrosa, pero comparados con otros vientos estelares y con otras partículas que salen a otras velocidades, son lentas. Las nebulosas planetarias son lentas. De hecho, en la historia de la astronomía fotográfica, que tenemos registros fotográficos, hay nebulosas fotografiadas hace siglo y medio, nebulosas planetarias, que están igual de tamaño. Pero una supernova, por ejemplo, la última que hubo en nuestra galaxia en 1987, la 1987A, ya casi no que fue una supernova, ahora está el doble de grande o el triple, y se ha visto en era histórica, o sea, está registrado por fotografía de que el tamaño del remanente es el doble de grande. Eso no se nota en las planetarias, lo que quiere decir que los vientos de explosión que hay comparado una nebulosa planetaria, que es el remanente de una enana blanca, a una remanente de supernova, que es el remanente de una estrella de neutrones, varía muchísimo. La escala de velocidades es brutal. Y tenemos registro de que el cangrejo, por ejemplo, M1 está mucho más grande de las primeras fotos, o esa en 1987A, o otra, la de Casiopea, también muy famosa, la Casiopea A también. Hay registros fotográficos de cómo se mueve, y se mueve en una escala que lo percibes. Humana, o por lo menos humana, o por lo menos de una generación o dos.
pero es que las planetarias están con el mismo tamaño desde hace siglos. A esta distancia estamos hablando, ¿eh? Claro. Las supernovas son verdaderas explosiones violentísimas, Sí, sí. mientras que las nebulosas planetarias son un gas, las capas externas que van escapándose lentamente Lentamente. como consecuencia de la conservación del momento lineal que tú comentabas. Ujú. Entonces son procesos completamente distintos. Y energías implicadas con colores diferentes, porque hay intercambios de energía diferentes. No es lo mismo el brillo o los restos que tú puedes fotografiar de una planetaria, que tiene que cuando se le ve en el espectro lo que aparece es muy distinto a lo que aparece en un remanente de supernova. Y hay, aparte de elementos pesados, que hay otro enigma, que no sé si es enigma, pero bueno, los elementos más pesados que el hierro, hay un mecanismo de generación en la explosión de supernova, porque el propio núcleo de la supernova solo llega a generar hierro. Ujú. Y el hierro que tenemos ahora es que ha salido antes de la explosión de supernova, porque cuando el núcleo ya se convierte en estrella de neutrones, ya no es ni hierro, ni sodio, ni oxígeno, es neutrones apegotonados. Se acabó, es degenerado. ¿Por qué tenemos hierro? O porque tenemos uranio o plutonio, o todos los elementos más allá del 56, que es el peso del atómico del hierro. ¿Por qué están en el universo? Por la explosión de supernova pero hay un mecanismo que lo genera, porque la estrella de por sí solo ha llegado a generar hierro. Muy Y bien. eso sería... Sería un enigma interesante, el enigma de la nucleosíntesis. Suena también muy Pero bien. de elementos pesados. La Elementos nucleosíntesis del carbono, del oxígeno, está ya establecido. No sé si habrá grietas, pero... No, pero mucho mejor, nucleosíntesis de elementos pesados. Sí. Apúntatelo, Marco. Apúntatelo. Eso es para otro día. Otro día, sí, porque ya se nos está terminando el programa, a pesar de que hemos tenido ahí algunas cositas de interrupción, pero Y mi viaje de tu viaje se va a quedar. No, para la ya lo semana que sé, viene. pero que tenía relación porque venía Ojeda. Lo sabías lo que iba a No, hacer. no concretamente de lo que he hablado, pero eran los ¿no? Como has dicho antes, progenitores. Los progenitores. Los preprogenitores. Sí, no, lo que antes de ser un progenitor iba a hablar de un par de ellos. Muy bien, y vamos a viajar hasta allí. Sí, Bueno, pues sí. lo vamos a tener que dejar porque ya prácticamente el programa ha terminado. De todas formas, antes de terminar y agradecer a Marcos que de vez en cuando se frecuente con nosotros, pues deciros que hemos tenido una actividad muy interesante y que vamos a repetir. Para todos los que nos seguís, que estáis cerca por Jerez, esta semana hemos estado en Espacio Abierto, en el centro de Jerez, pues hablando de los cielos de febrero. Y el próximo cielo de febrero, de marzo ya, será el 3 de marzo. Es decir, son los viernes sobre las 8 de la noche en Espacio Abierto. Si nos seguís, pues podéis ver dónde estamos, el lugar, o podéis buscar simplemente Espacio Abierto en Jerez, que os lo localizáis fácil por Google. Y podéis saber, bueno, pues esta semana ha sido con Marichu, que ha estado espectacular contándonos qué podemos ver en el cielo, qué podemos fotografiar. Bueno, súper interesante y súper divertido. Así que os esperamos allí, que con algunas que otras risas y con mucha información para disfrutar. Así que hasta la semana que viene. Hoy me he acordado de Juan Luis González Carballo, que nos sigue, y que hablando de supernova, bueno, pues Hombre, él es un fiera sí. y tiene en su poder el poder decir que, bueno, que ha localizado, descubierto alguna incluso. Bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós. 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 Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto
Y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.